Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carla Lovelo, soy secretaria del Instituto de Estudios Judiciales de Avellaneda Lanús. Esta es una jornada que estamos haciendo con la licenciada María Rosa Vanela en forma conjunta con el Instituto de Estudios Judiciales de Lomas de Zamora. Y voy a dar la presentación de la licenciada. Es prestadora de la obra social del Poder Judicial de la Nación, directora del curso Comunicación y Oratoria SUTEBA año 2004, docente de cursos sobre comunicación, oratoria para el liderazgo, comunicaciones orales y efectivas y equipos eficaces del trabajo en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disertante en congresos, seminarios y talleres en temas de la especialidad en instituciones como Universidad de Palermo y Sociedad Argentina de Pediatría, entre otras. Participante como oradora en los programas radiales y televisivos Hablemos de Salud y Puerto Salud. Ex docente de la Cátedra Terapéutica Foniatría de la Facultad de Medicina de la UBA y de la Universidad del Salvador. Bueno, muchas gracias. Podemos comenzar entonces. Tengo que agradecer a la institución porque nos permite compartir este espacio y, bueno, tratar de poner algunos puntos interesantes, lo que tiene que ver con la oratoria y las comunicaciones orales efectivas. ¿Por qué decimos comunicar? Porque cuando estamos haciendo oratoria estamos comunicando, estamos poniendo en común, compartimos algo con los otros. Entonces, por eso también decimos la comunicación. La verdad que es la primera vez que me toca hacer en forma virtual una capacitación en oratoria. Hemos hecho en varios lugares y en muchos ámbitos diferentes, pero así en forma virtual es la primera vez. Entonces yo estaba pensando, digo, bueno, ¿cómo inicio? ¿Cómo puedo adaptar el esquema que normalmente hacemos en forma presencial? Bueno, digo, vamos a hacerlo de la misma manera. Cuando lo hacemos en forma presencial, yo lo inicio así, me presento y digo, bueno, yo soy María Rosa Vanela, soy licenciada en fonoaudiología y me he dedicado a esta rama de la fonoaudiología que tiene que ver con la comunicación, la expresión oral, corporal, gestual, y lo hago porque me gusta y porque considero que una buena comunicación favorece las relaciones familiares, sociales y laborales. Y ahora me gustaría que, abriendo el micrófono, no sé cómo lo manejan ustedes, y después lo cierran, así no tenemos interferencia de ruido, se presenten, me digan cómo se llaman y qué fue lo que los motivó a inscribirse en esta capacitación, brevemente. ¿Por qué digo brevemente? Porque yo acá me copié de Pedro Barcia, que fue presidente de la Academia de Letras Argentina durante 10 años o más, y él cuenta que estaba, creo que en la Universidad de San Andrés, no sé en qué universidad, creo que sí. Entonces cuando iniciaba algún tipo de capacitación, de curso en esa universidad, a los alumnos les decía que en el tiempo que encendía un fósforo, antes que se extinga la llamita, tenían que presentarse y decir por qué estaban ahí. Bueno, no vamos a hacer con el fósforo, porque si no por ahí nos quemamos los dedos, pero me gustaría que lo hagan. Que por favor, todos los que quieran y puedan, me gustaría que fueran la totalidad, se presenten, digan su nombre, qué hacen brevemente y por qué hacen esta capacitación. ¿Puede ser? ¿Lo hacemos? Hola. Hola. Soy Estela Maris Villalba. Trabajo en la Cámara de Apelaciones de acá en La Plata y me interesa el curso de oratoria para saber explicarme mejor ante mis autoridades cuando explico algún tema de un despacho. Perfecto. Muy bien, gracias. Próximo. Bueno, Hola. Bueno, empiezo. ¿Hola? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfectamente, sí. Bueno, a ver, ¿quién quiere ¿qué hablar? tal? Sí, yo escucho. Sí. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Natalia Los Calzo, trabajo en la Secretaría Laboral de la Suprema Corte y mi intención en anotarme el curso de oratoria era justamente para mejorar la capacidad de comunicarme con los otros. Perfecto, muchísimas gracias. A Gracias ver, a usted. ¿alguien más? Así vamos viendo cuáles son, ¿por qué también hacemos esto? Porque vamos viendo los motivos o cuáles son el objetivo de esta capacitación para poder
cumplir con ellos y satisfacer a todos los que aquí están haciendo esto. A ver, ¿alguien más? Bueno, hola. Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, bienvenido. Sí, buenas tardes. Soy Víctor Monzón, soy abogado y lo que me llevó a presentarme en este taller es precisamente por mi profesión. A veces participo en juicios orales y en base a eso necesito mayor capacitación en el tema, ¿no? Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Hola. Hola. Soy María Sol Jacobsen, no soy del ámbito del Poder Judicial, trabajo en ARBA, pero me anoté en el curso de oratoria básicamente porque soy ayudante en una materia en la facultad, en Derechos Reales, y me interesa el curso más que nada para llevarlo al aula y a la docencia. Excelente, Sol, muy lindo. Por eso cuántas inquietudes. ¿Ves? Vamos sumando acá inquietudes que vamos a tratar de poder satisfacer. ¿Cómo no? Bárbaro, muchas gracias. ¿Alguien más? Hola, mi nombre es Sonia Villalba, soy estudiante de Derecho. Ajá. Y me anoté en el curso porque creo que es una gran herramienta para el desarrollo de mi profesión, ya que quiero, aparte de ejercer la abogacía, ser docente. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno. Sí, hola, buenas tardes. Sí. Bueno, sí, mi nombre es María de los Ángeles Molina. Bueno, me anoté en el curso de esta capacitación para poder, o sea, ya que el día de mañana, cuando empiece a ejercer, pueda tener una mejor oralidad y bueno, y eso es lo más contundente para mí. Perfecto, muchísimas gracias María de los Ángeles. Acá creo que Raquel está levantando la mano y después la doctora Fayenza Sánchez. A ver, vamos por turnos tratando de comunicarnos. Bueno, mi nombre es Raquel Treyes, soy perito psicóloga y realmente quería hacer este curso de oratoria porque siento mucha dificultad en el momento de los juicios. Que son bueno, muy difíciles. Muy difíciles, muy interesante. Sí, muy interesante. Bueno, muchas gracias. No, a vos por participar. Buenas tardes para todos. Sí, gracias, buenas tardes. ¿Quién más? ¿Que alguien más? Un ratito más, así todos podemos hacerlo. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Fayenza, soy abogada. El curso de oratoria me interesó justamente como explicaba Raquel, porque he tenido juicios orales y además todo lo que se viene es justamente la oralidad, entonces como una herramienta excelente para poder llevar a cabo la función. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias por estar acá y hacer posible esto, porque sin los participantes no tiene ningún sentido. A ver, ¿alguien más quiere comunicar? Hola, buenas tardes. Hola. ¿Se escucha? Perfecto. Soy Silvia Díaz, abogada también, y bueno, un poco compartir la experiencia de mis colegas en cuanto a la oralidad. Me parece que es una herramienta fundamental, y además del vínculo con los clientes, por supuesto. Perfecto, muchísimas gracias. Acá vemos cómo van surgiendo cosas, que hay un denominador común, que es mejorar la comunicación, la oralidad, tener más fluidez verbal y también aprovechando, porque ya que estamos en esta presentación, porque esto es un ida y vuelta, por eso es modalidad taller, muy interesante, bárbaro, qué bueno que esta participación, la verdad que a mí me motoriza para seguir con esto. Hay una cosa muy interesante, es el bagaje lexical. ¿Qué quiero decir con esto? Es la valijita de herramientas, el vocabulario que podemos tener y manejar, que cuanto más frondoso sea, mejor va a ser. ¿Por qué? Porque a veces nos pasa a todos, queremos decir una palabra, no la podemos evocar, pero si tenemos un buen bagaje lexical, usamos de esa valijita otra palabra, un sinónimo o un par de palabras, un rodeo, para que nos permita explicar el pensamiento que queremos manifestar. Entonces, eso es importante. Vamos tomando nota de todo esto. Bien, alguien más que quiero escuchar. A ver, que queremos escuchar. Otra persona. Bueno, mi nombre es Mónica Ortúzar, soy trabajadora social. Hice cursos para mejorar la escritura varias veces, pero no había hecho nunca de oralidad, así que me interesa también la palabra. Muy bien. Oral.
Muy bien, la expresión, pero muy bien, Sara, excelente, claro, muy importante lo escrito, pero también en estos contextos que estamos viviendo, la oralidad adquiere una relevancia muy importante, porque ahora ya vemos que estamos atravesados todos por la oralidad, ya sea en lo familiar, en lo social y en lo laboral también. Así que es muy interesante, claro que sí. ¿Alguien más, por favor? Y ya en un ratito Hola. ya. Sí. Hola. Sí, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, ¿Qué perfectamente. tal? Bien, perfecto. Yo soy Gisela Merice, soy abogada, ejerzo la profesión liberal. Siempre fue un pendiente hacer un curso de oratoria y vi la posibilidad. Y bueno, y aparte de eso, obviamente quiero mejorar mi forma de comunicación y de expresarme, no solo en lo que es audiencia, sino también en la vida cotidiana. Perfecto, excelente. Acá se está levantando la mano Macarena, ¿puede ser? ¿Hola? Sí. Hola, sí, Macarena, te escuchamos perfectamente, sí. Buenísimo. Yo me anoté en el curso porque, bueno, soy abogada, me recibí el año pasado, estoy empezando en este mundo nuevo y me pasa que me pongo muy nerviosa cuando quiero explicar algo o cuando quiero demostrar mi punto de vista o dar mi opinión sobre algo y no sé cómo manejarlo y me empiezo a trabar y no me puedo expresar bien. Entonces creo que tener las herramientas adecuadas me va a ayudar mucho. Perfecto, excelente, muy bien, vamos tomando nota. Claudia también está levantando la manito, porque ahora leo ahí y voy dándole entrada de acuerdo a cómo van. Sí, Claudia, acá te estoy viendo. ¿Qué tal, Claudia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer para usted escucharla y un saludo a los colegas que creo que también están, que estamos todos en la misma, que si bien tenemos ya algunos años de estudio, algunos años de práctica del ejercicio, pero creo que siempre que hay algo para mejorar, los nervios en una audiencia están siempre, ni hablar en el juicio, la oralidad, y para todo necesitamos siempre un empujecito para mejorar. Creo que este curso nos va a ayudar muchísimo. Su especialidad en fonoaudiología la veo muy especial para esto justamente, porque creo que debe ser un sistema, nuestro cerebro es el habla con el cerebro, todo relacionado, y es lo que nos hace a veces la ansiedad más los nervios nos puede llegar a jugar mucho en contra, ¿sí? Así que un placer. Gracias, Claudia, muy bueno tu aporte porque es así, lo vamos a ver en el transcurso de este taller y del próximo martes que también continuamos, que el miedo a la oratoria, muchas veces el miedo a la oralidad, a hablar en público en general. Ustedes saben que en el ranking de los miedos está, creo que en primer lugar, viajar en avión, en segundo lugar es hablar en público. O sea que nosotros ninguno somos tipo, bueno, extraterrestre, me pasa a mí, no le pasa al otro. No. Es de los miedos más comunes el hablar en público. Y esto no se adquiere de un momento para el otro. Esto es una construcción, es un proceso que tiene un punto de partida que es la inquietud nuestra, la motivación que nos lleva a, y el destino no lo conocemos. ¿Por qué? Porque es inmenso, es inconmensurable, tiene muchas puertas. Yo cuando empecé con esto, bueno, estaba acotada a un par de cosas, de conceptos, como bien decía acá Claudia, de la especialidad, de la formación académica que tenía. Pero cuando empecé a indagar, a investigar sobre esta temática, nunca se agota. Es terrible, y uno y otra cosa, y lo histórico, y la neurooratoria, y es algo que no tiene límite. Por eso para mí representa tantos desafíos y dedicación, porque la verdad es así. Por eso ustedes creen que hoy empiezan con esto, o no sé, alguno habrá hecho otra cosa. No, esto sí, empiezan, pero bueno, si les gusta, créanme que se van a acordar de estas palabras. Es inconmensurable, no se sabe, no tiene límite. Siempre hay algo más para aprender, algo más para saber. Eso es lo interesante de la oratoria. ¿Alguien más? Creo, Claudia ya está. ¿Alguien más quiere decir algo, presentarse? Si no, ya... Sí, hola. Soy Germán, soy psicólogo. Germán, bien. Y también, bueno, me cuesta mucho hablar en público. Básicamente, una cosa es el consultorio por ahí privado, y cuando tengo que exponer en público me cuesta mucho. Exacto, bueno, es así no, lo que... No puedo decir lo que estoy pensando toda la noche anterior.
Bueno, qué lindo, qué bueno. Está bien, digo que bueno que lo podamos expresar y lo podamos poner acá entre todos, porque creo que es insisto, un denominador común, y estos miedos, los psicólogos lo deben saber, que sucede a muchísima gente, ¿no? Sucede, es uno de los miedos más comunes. Pero ese miedo se puede vencer con la práctica, con la dedicación y el ejercicio, y haciendo algunas cosas. Bueno, ¿alguno más? Y si no, ya, a ver, sí, ¿quién quiere decir algo? Después empezamos con las diapositivas. Perfecto, bueno, si no, ya damos comienzo, pasamos a las diapositivas, y les quiero hacer un comentario. A lo mejor yo siempre me gusta en estos cursos hacer digamos, un raconto histórico de cómo fue evolucionando la oratoria, de la importancia que se le daban los griegos, luego los romanos y otras escuelas de oratoria que hubo más cercanas a nuestra era, porque era una formación que se hacía desde temprana edad. No era una cosa que, bueno, salía una persona y hablaba y se terminó. No, había escuelas de oratoria con una intensa formación en esta disciplina. Realmente era el arte de la elocuencia. Así que por eso vamos a hacer un pequeño, digamos, paseo histórico de cómo se fue gestando la oratoria. Por ahí dicen que empezó en la ciudad de Siracusa, en Sicilia, de un tal Corax, que como el pueblo necesitaba defenderse de la opresión de las autoridades, que tenían actitudes, digamos, tiránicas, entonces comenzaron a ejercitar el arte de la oratoria. Ahí sería el germen de inicio, se supone, hace muchísimos siglos, de la oratoria. ¿Qué es entonces? Decimos que forma parte de la retórica y es el arte de la elocuencia. Elocuencia, talento de hablar o escribir para deleitar o persuadir. Ya en el próximo encuentro nos vamos a dedicar bien a persuasión y nos vamos a dedicar a asertividad también, asertividad con S, de acertum, de afirmar, y vamos a hablar sobre argumentación también. Bien, entonces, talento de hablar o escribir para deleitar o persuadir. Retórica, ¿qué es? Es el arte que enseña las reglas del bien decir. Y la elocuencia, bueno, ya lo dijimos, acá. Ahora, grandes oradores. Bueno, oradores magníficos hubo a lo largo y hay de toda la historia. Nosotros vamos a quedarnos con estos antiguos y algunos no tan antiguos, para poner en contexto la importancia que se le daba al objeto de estudio que tenemos. Sócrates. Bueno, Sócrates ya sabemos que el famoso orador, maestro, que era el que decía, conócete a ti mismo, y que utilizaba la mayéutica. Mayéutica era el parir los conocimientos a través de sacar en el otro que estaba hablando todo lo que tenía dentro. Por eso era mayéutica, que viene de parir los conocimientos. Conócete a ti mismo. Demóstenes. Estamos hablando 300 años antes de Cristo. Bueno, acá Demóstenes, muchos lo habrán escuchado, era una persona que sí tenía una muy severa dificultad para hablar. Bueno, algunos dicen que tenía disfluencia, o sea, tartamudez, otros que no pronunciaba algunas palabras. La cuestión es que no tenía facilidad para hablar. Y bueno, entonces cuando empezó a defenderse, porque él quería defenderse, porque claro, antes no existía el derecho como ahora, la abogacía, entonces bueno, cada uno se defendía como podía. Demóstenes también fue logógrafo, o sea, que escribía, ¿no? Escribía así en esas defensas, en esas ponencias que hacían para defenderse de determinadas cosas. Demóstenes quería defenderse porque era huérfano y quería que sus tutores le dieran su herencia. Entonces empezó a defenderse con eso, pero claro, todos se burlaban de él porque no tenía facilidad de palabra. Entonces, ¿qué hizo? Dicen que empezó a caminar
por la playa con piedras en la boca hasta que le empezó a salir bien y fluidamente las palabras, y así se convirtió en uno de los oradores más grandes que tuvo la historia, porque además Demóstenes tenía una habilidad increíble en captar la audiencia, en captar al público, y además tenía así como posturas estudiadas, descontracturadas, que no eran a lo mejor tan descontracturadas como aparentaban, pero que él las tenía debidamente estudiadas y lo demostraba, y entonces le daba una soltura en la elocución que era realmente admirable. Cicerón. Acá nos vamos a detener en Marco Tulio Cicerón, porque es el padre de la retórica latina. ¿Por qué decimos que es el padre de la retórica latina? Porque le dio en el latín las características de lengua culta. El latín no era una lengua culta porque siempre se veía los griegos. De hecho, Cicerón se formó en la escuela, pudo viajar y pudo estudiar griego, y estudió de los maestros griegos, y tuvo una gran formación, si bien no pertenecía a la aristocracia, pero sus padres tenían un buen pasar económico, pudieron hacer una excelente formación, porque antes la educación no era para todo el mundo, y entonces, bueno, Cicerón se formó, y lo que tiene, ya les insisto, hizo que después, con los años que pasaron, con todas las cartas que escribió, con toda su producción literaria, que es magnífica, y tradujo del griego al latín muchas palabras que no se usaban en latín, y aparte entonces generó, digamos, vocablos nuevos, e hizo que el latín fuera una lengua culta. Cicerón lo matan en el año 63 a.C., primero se empezó a destacar, muchos sabrán, bueno, acá lo tenemos, el librito, ¿no? No sé si se ve, tratados filosóficos, y están sus famosas catilinarias, que es se empieza a destacar atacando a Catilina, porque era se lo tiene como un patriota, fue abogado, fue político, pero sobre todo literato. Una persona que se dedicó realmente a las letras, por eso es el padre de la retórica latina. Y después hizo la Filípica. Lo mata Marco Antonio, bueno, él ataca también a Julio César. Cuando muere Julio César, él piensa que ya está todo bien, y bueno, después resulta que lo termina matando Marco Antonio. Pero lo que nos queda que todavía hoy se conservan sus obras, y son realmente una riqueza lingüística literaria increíble. Maximilien de Robespierre, bueno, de la Revolución Francesa, estudió, era un gran orador, y estudió con los clásicos griegos y con los clásicos también franceses. Abraham Lincoln, bueno, ya lo conoceremos, Abraham Lincoln, y hay una anécdota, no sé si será cierta, pero que cuentan que él iba caminando y se le ocurría algo, lo escribía y sacaba la galera y se lo ponía en la galera. No sé si lo guardaba en la galera para después dar los discursos, ¿no? O en el bolsillo, pero bueno, eso suele suceder que a veces uno va, nos sucederá a muchos de nosotros, que vemos algo y escribimos. Yo tengo una libreta que a lo mejor para mi trabajo hago anotaciones, y después me olvido, y tal cosa. Entonces no me parece que fuera tan descabellado la anécdota que cuentan de Abraham Lincoln. Y también era el que decía que no se puede engañar a todos todo el tiempo, ¿no? Por eso también lo recordamos. Bueno, José Martí, que fue un gran escritor, filósofo cubano, un gran defensor de la libertad, igual que Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, con su resistencia pacífica, bueno, una admirable oratoria. Él decía que había que hablar en el idioma, o sea, en el habla que tenía el pueblo, ¿no? Porque si no hablaba como ellos, no lo iban a entender. Pero después me voy a detener en esto. Y Martin Luther King, bueno, ya sabemos el gran orador que fue. Acá quiero decir algo. No podemos dejar de nombrar a Aristóteles. Aristóteles decía que el principio es más que la mitad del todo. ¿Qué quería decir Aristóteles con eso?
que cuando nosotros íbamos a hacer algo, a pensar en algo de oratoria, teníamos que pensar muy bien el inicio, el comienzo, cómo lo íbamos a iniciar, porque había que captar la voluntad del público, la curiosidad del público. Ahora vamos a ver que eso se llama exordio, y en el formato actual es introducción. Ahora lo vemos, pero el que fue realmente un hombre, que por eso decimos que es un polímata, porque sabía de todo, fue Aristóteles. Aristóteles, lo tenemos, libro que al que le interesa esto, realmente se los recomiendo, La retórica de Aristóteles, por eso es un clásico. Tenemos todas las sugerencias de la oratoria con aplicación actual. Hablan de las cosas del sentido común de los hombres, todo detallado, pormenorizado, y lo podemos aplicar a cualquier tipo de discurso. Realmente por eso es quien es, ¿no? Es Aristóteles. En la actualidad seguimos usando y aplicando las obras de él. De hecho, Cicerón estudió, porque Aristóteles 300 a.C., Cicerón estudió de las obras de Aristóteles. O sea, Sócrates, después, bueno, Platón, que fue alumno de Sócrates, que escribe los diálogos, también un gran orador, Platón, y escribió, y cuando los diálogos lo pone como protagonista Sócrates, y Aristóteles fue alumno también de Platón. Platón funda la academia y Aristóteles funda el liceo. Y en el liceo está lo que decíamos la escuela paripatética, que era que iban aprendiendo caminando, aprendían caminando. Ahora no sé cómo habría mucha gente, ahora sería un poco difícil. Pero por eso es los paripatéticos, que van caminando y aprendiendo. Y eso lo fundó Aristóteles, que enseñó estuvo en la escuela, en la academia, en el liceo, perdón, hasta más o menos un año antes de su muerte. Bueno, y también está otra obra muy interesante, que es la Poética, donde también da a través de lo que sería el drama, unos conocimientos muy importantes para lo que tiene que ver con el hablar en público, las presentaciones orales y demás. Por eso lo nombramos. No. A ver, no veo otra diapositiva. Fernando, ¿cómo hacemos para volver a las diapos? Vuelvo a compartir, ¿no los estás viendo? No veo las diapos, veo a la gente. A ver, un momentito. Dale. Lo vuelvo a cargar. Mientras tanto, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer o compartir, alguna idea que tenga y la podamos poner en común? Mientras tanto, podemos ir diciendo otra cosa. Aristóteles defendía la verdad, era un gran defensor de la verdad. Él decía que la oratoria no tenía sentido, ni la dialéctica, nada, la retórica, si no defendía la verdad. Ya está, ahora ya está, creo que voy a poder, Fernando. Y de paso seguimos contando de Aristóteles, del cual tengo una gran admiración. Aristóteles dividía, o decía que, mejor dicho, el orador debía tener etos, o sea, credibilidad, un carácter moral, una ética moral, que si no, no era cuestión de decir cualquier cosa, por eso criticaba mucho a los sofistas, y también el patos, o la maestría para lograr el apoyo del público, es la emoción, el patos, y la elocuencia, o sea, la capacidad de argumentación. Él decía que si no tenía esas condiciones el orador, no podía llamarse tal, tenía que tener esas condiciones. Así que bueno, vamos a ver, podemos ahora. Recordar el cartelito. Sí, toma el control, ok. Sí. Bueno, acá vemos Mahatma Gandhi, Lincoln, bueno, acá quisimos hacer algo de los griegos, José Martí, Luther King, y acá Robespierre. Bueno, a ver. El orador es un actor porque da imagen.
Ahora explicamos. La imagen es la primera impresión y luego la voz y la palabra. Cuerpo y palabra en armonía, la mirada y el autocontrol, el poder tener dominio de sí mismo para poder tener un buen discurso, una buena oralidad. A ver, me quedo con el orador, es un actor porque da imagen. Una cosa es hablar por radio, que no me ven, y otra cosa, voy a dar una charla, una conferencia, un discurso, una capacitación. Por lo general, las pantallas suelen ser blancas, o sea, ya sea para escribir o para proyectar. Uno puede vestirse como se siente más cómodo, ¿no es cierto? Yo en este momento, si me tengo que poner un moño hacia lunares, un bonete rojo, la verdad no me voy a sentir cómoda, no me voy a sentir como bien. Pero por ahí hay alguna persona que se siente bien, quiere dar un gran impacto visual, y se pone eso, y si logra los objetivos que se planteó, los pautados, está muy bien, cada uno se viste como quiere, como puede, no hay ningún problema. Yo no me sentiría cómodo. Algo que nunca nos va a defraudar es el color negro. El color negro resalta la imagen del orador, ¿por qué? Porque yo tengo atrás una pantalla blanca, por lo general las paredes suelen ser claras, entonces el orador se distingue, puede distinguirse del resto del paisaje. Si uno se pone, por eso digo, eso nunca defrauda. Uno se puede poner un atuendo colorido y otras cosas, pero cuando empieza a pasarse, por ejemplo, pasamos, con estas diapositivas son bastante claras, no tienen mucho colorido, ¿no? Pero hay algunas que sí son más coloridas y nos mimetizamos entonces y no se distingue la figura del orador. Claro, no es lo que se tiene, a lo mejor pensamos, no es lo que se tiene que destacar, pero bueno, por lo general evitamos mezclar con el paisaje de lo que estamos pasando y la figura del orador. Por eso el color negro nunca nos va a traicionar y siempre es aceptable en toda ocasión. Pero ya, insisto, cada uno se puede vestir como mejor le parezca y sobre todo algunas personas quieren dar un impacto visual, pero también tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros ingresamos a un lugar donde hay un público o estamos ahí, ya va ingresando el público, lo primero que van a hacer y van a mirar a la persona que va a hacer la exposición oral. Por eso es como yo quiero que me vean los otros, así me voy a tener que vestir o poner. Entonces, acá dicen, ya hablamos de la imagen, después la voz y la palabra. Bien. La voz es la vedette. Usar matices tonales. Y evitar hablar siempre de nosotros no decimos lo mismo, uy, un incendio acá en la esquina, qué suerte que me saqué la lotería, o bueno, mañana me van a regalar una casa. No, siempre vamos a usar distintas maneras de hablar, de expresarnos para decir las diferentes cosas que necesitamos, ¿no? Que queremos expresar. Hay una manera muy interesante para el que quiera practicar, es poner una frase. Por ejemplo, me invitó Mónica para cenar, ¿no? Entonces yo lo puedo decir de determinadas maneras. Puedo decir, no tengo ganas y digo, me invitó Mónica para cenar. Y puedo decir con una alegría que me desborda, me invitó Mónica para cenar. O también puedo decir como cuestionándome, ¿me invitó Mónica para cenar? Sí, me invitó Mónica para cenar. Sí, hay muchas maneras de expresar una misma frase literal. El tema es cuál es la intención, la carga intencional que yo le quiero imprimir a ese mensaje. Y eso se practica también. ¿Se acuerda que dijimos que Demóstenes tenía actitudes que parecían muy descontracturadas, qué sé yo, pero que estaban estudiadas? Y cuando nosotros queremos hacer, que alguno mencionaba, algunos de los que están participando, que claro, un psicólogo, una cosa es el consultorio y otra cosa es cuando yo pienso que al otro día tengo que hacer una exposición oral, lo que voy a decir, y después resulta que me quedo como en blanco y no puedo decir nada. Y eso, bueno, sí, ahí tenemos una cuestión emocional. ¿Y eso cómo se supera?
con la práctica, con los errores, como le pasó a Demóstenes, que al principio se burlaban de él, se reían, no podía hablar, y bueno, estudió, practicó, estuvo haciendo un intenso adiestramiento hasta que pudo ser uno de los oradores de la historia. Pero eso pasa y es muy común. Entonces, bueno, se puede practicar. Hay otra cosa que viene muy bien para la práctica, lo quiero decir ahora porque después para ir con tanta información se puede pasar, pero es interesante. Las fábulas. Yo las uso mucho para realizar entrenamientos, porque las fábulas, muchas están escritas en verso, y ayudan mucho a las dramatizaciones, a cómo hacer las distintas voces, las distintas cargas intencionales, y como todas terminan con una enseñanza moral, después también tenemos la oportunidad hasta de cambiar la voz, de cambiar la intención en la última parte. Realmente son breves, y yo quiero aclararles esto, no se practica con cualquier texto. ¿Por qué? Porque si alguno participó en los otros talleres, ya lo hemos conversado, hay combinaciones fonéticas que favorecen la voz, que se proyecte más la voz, que quede mejor acá, lo que se llama la máscara facial. Y esas son las combinaciones de la letra M, N y Ñ, porque suenan acá, en la máscara facial. Entonces, podemos elegir al azar cualquier texto para leer, para practicar, pero si elegimos textos que tengan esas combinaciones fonéticas, nos va a facilitar la emisión de la voz y nos vamos a cansar menos. Otra cosa que hay que respetar mucho son los signos de puntuación, porque están para algo, no solamente para dividir, focalizar ideas, fragmentos, sino para que respiremos, para que tomemos aire, para que le demos la intención. Y ya sabemos que es fundamental para tener una buena voz un buen caudal de aire, lo que se llama el soplo expiratorio, ese aire que sale y que se transforma en voz. Entonces, cuando practicamos lectura, tengamos en cuenta los puntos, los signos, todo eso está para algo y nos va a ayudar a mantener bien la voz y a poder transmitir mejor lo que queremos decir. Bueno, con esto no estoy diciendo que, bueno, a veces sí tenemos que leer en público, pero si no leemos, digo, para practicar hay que acordarse de eso. Y las fábulas, la verdad que dan resultado, por lo menos la práctica profesional, en lo personal, me han dado mucho resultado el trabajar con fábulas, porque cuando uno también toma un texto de eso, un poco nos despersonalizamos, ¿no? Hablamos como habla la zorra, como habla la liebre, como habla el león, y hacemos voces, y nos ponemos en el lugar del otro, y bueno, y da muy buenos resultados. La verdad que sí. Las fábulas vienen de mucho tiempo atrás, ¿se acuerdan? Bueno, Esopo, que algunos dicen que fue un personaje, unos que existió, otros que no existió, que se llamaba así que no, pero estamos hablando de 600 años antes de Cristo, y también que era un esclavo, y que ponía en boca de animales o cosas lo que no se podía expresar verbalmente, porque para evitar ser castigado, ¿no? Así que muy interesante también. ¿Por qué decimos el cuerpo y la palabra en armonía? Porque yo no puedo desdecir con mi cuerpo lo que estoy expresando oralmente. Si yo estoy manifestando algo alegre, feliz, no puede estar, sí, qué felicidad, tengo que acompañar, por eso es oral, corporal, gestual. Muchas veces podemos hablar en distintos idiomas, pero sin embargo, a través del gesto, la palabra, la mirada, nos vamos a entender de todas maneras, porque estamos expresando algo que queremos que el otro, que mi receptor, capte. Y la verdad que el querer comunicarse ya es el primer paso para tener una buena comunicación, ¿no? Bien dice el refrán que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Bueno, si yo me bloqueo, ya sé que no te voy a escuchar y no te voy a escuchar. O si yo realmente no quiero comunicarme, no voy a encontrar ninguna herramienta para hacerlo. Entonces, yo no puedo desdecir desde la actitud corporal lo que voy a expresar en forma oral. Cuando uno da claro, acá mucho no se puede, una demostración práctica,
es más acotada porque estamos en este espacio. Pero si yo tengo un escritorio, las manos tienen que estar sobre el escritorio, no es conveniente dejarlas abajo y que no se vean las manos. Tampoco está bueno entrar a jugar con una lapicera, así, tratemos de tener la lapicera, nos tienta, tratamos de dejarla ahí, en lo posible. Si estoy caminando y tengo bolsillo, evitar ponerse las manos en los bolsillos que se ve, y se ve frecuentemente. Tampoco está bien. En fin, tener una actitud lo más armónica posible. Respecto a la posición, si estamos de pie o si estamos sentados, siempre digo que es como si un hilo virtual me tirara del techo. Así tengo que estar, ¿no? O sea, ni así aplastado, o sea, ni flojito como un flan, ni duro como una piedra. Eutónico. Esa es la sensación. Y después, hablando de la voz y la palabra, tratar de ir cambiando el ritmo de la palabra y usar muchos matices tonales. Quiero recordar, porque no sé si habrán estado presentes en los otros talleres, que el sonido tiene cualidades que son, ojo con esto, altura, frecuencia o tono. Tono. Altura, frecuencia o tono. Después está intensidad o volumen, y después está timbre. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque la gente dice, baja el tono por decir, hacerlo más débil el sonido. No, eso no es tono. Tono es agudo, grave, eso es tono, frecuencia o altura. Por eso decimos matices tonales. Yo no digo, estoy hablando más fuerte, más débil. Es musicalidad de la palabra, es la entonación que le doy, que lo puedo decir fuerte o débil, pero la entonación puede ser la misma, en fuerte o en débil. También puedo usar la intensidad como recurso, para herramienta, para no agotar y para no cansar al otro y para no cansarme la voz también. Y tengo que respetar el ritmo de la palabra que me permita manifestar las ideas que me vienen y que tengo que expresar, y también que el otro, el que está escuchando, me entienda lo que digo, porque estamos cansados de ver personas que se ve que saben mucho del tema, son expertos en lo que dicen, pero tienen un ritmo de la palabra que no nos permite una apropiada discriminación de lo que están diciendo. También es bueno recordar que en la medida que pasan los años, todos empezamos a tener disminución en la audición, algunos más y otros menos. Es como la presbicia de la presbiacusia, ¿no? Entonces, las personas que tenemos más edad, ya discriminamos con más dificultad la palabra hablada. Entonces, si nosotros usamos un ritmo no tan rápido, sino más pausado, no lento, digo, más apropiado, y hacemos una articulación más abierta, es más fácil que nos entienda, porque lo que no entra por el sensorio auditivo, entra por el sensorio visual. Siempre nos apoyamos en el gesto y en la articulación para entender al otro, salvo que no lo estemos mirando, pero si se supone que estamos dando una clase o un discurso, lo que sea, nos van a estar mirando y la persona que está como público va a estar mirando al orador. Bueno, lo que no por ahí se escucha bien, se puede inferir o ayudar a leer con una buena articulación. Por eso también, ya lo decía Aristóteles en la retórica, la dicción, que nosotros decimos, bueno, la forma de hablar, la articulación, es muy importante para discriminar el mensaje. Y eso también se entrena. ¿Cómo se entrena? Acá viene y acá quiero que vayan haciéndose y haciéndome preguntas, después vamos a dar espacio para eso, porque van a surgir inquietudes de esto. ¿Esto se entrena? Uy, yo no, me parece que tengo una articulación un poco blanda. Blanda es cuando hablo así medio como que no le doy a cada fonema, o sea, a cada letra no le doy la individualidad que merece. Yo siempre digo, cuando hay una cadena numérica, 1, 2, 6, 20, todos los números en esa cadena
son importantes, si no ya es otro número. Bueno, lo mismo pasa en una cadena fónica. En una palabra, una cadena fónica, todos los sonidos tienen la misma importancia, si no ya es otra palabra. Entonces, cuando nosotros hablamos, le tenemos que dar a todos y cada uno de los fonemas la misma importancia. No me puedo tragar letras, tragar palabras, porque entonces estoy diciendo otra cosa, ya no es lo mismo. ¿Y eso cómo se entrena? Ojo con esto. Mucha gente dice, no, me pongo un lápiz, bueno, si yo aprieto, ahora voy a decir algo del verbo, seguramente voy a terminar con una contractura temporomandibular tremenda, y entonces después, más que hablar bien, no voy a poder hablar porque me va a doler esto. Si yo quiero usar ese tipo digamos, de herramienta, de abordaje para practicar, lo que conviene hacer, porque es más blandito y es un corchito, el corcho es más liviano, lo sujeto suavemente y hablo así, con el corchito apenas sostenido porque es más liviano y no es tan duro, y puedo practicar así. Yo generalmente no lo sugiero, lo que suelo sugerir es hablar o leer como si del otro lado hay una persona que no me escucha, solo me ve y me tiene que leer los labios. Entonces, practicando así, voy a tener una articulación más abierta, que se llama, y voy a poder masticar, decir mejor las palabras para que se entienda y para que yo me pueda expresar con mayor soltura y pueda también tener tiempo de procesar el pensamiento. Cuando decimos la cultura de la mirada, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando yo estoy frente a un público, ahora acá no, porque ustedes no los estoy viendo, ¿no? Pero si yo estoy en un aula con 40 personas, yo tengo que mirar a todos, digamos, como por encima de la línea de la ceja, más o menos, ¿no? A todo el mundo. Así. Tratar de evitar el contacto muy próximo o mirar específicamente a una persona, salvo que nos estén haciendo una pregunta, que en ese momento se establezca un diálogo, bueno, eso es otra cosa. Porque si no, eso es muy intimidante. Eso no, si miro solamente un sector o me quedo con alguien, es incómodo para el público y para el resto de los que están participando. Salvo, ya les digo, que se establezca un diálogo. Y acá hay otra cosa. Si hay alguna mirada hostil, porque claro, siempre sucede, ¿no? Por ahí no, alguno que está incómodo, que no quiere, que en ese momento se siente mal, o que acaba de tener una mala noticia, o que no tenía ganas de hacer eso, evitar. O sea, cuando nosotros percibimos que hay una mirada, una situación hostil, evitemos el confrontar la mirada, porque puede hacer mal a nosotros y la otra persona se va a sentir aún peor de lo que está. Entonces, tratamos de evitar. Cuando dije que esto aprieto, esto es una cosa que se escucha mucho. Apretar es un verbo irregular, o sea que se conjuga aprieto, aprietas, aprieta, apretamos, apretáis, aprietan. Y el verbo enredar, porque son lo que es un verbo regular, o sea que es enredo, no es enriedo. Tengámoslo en cuenta porque como se escucha tanto tiempo decirlo mal, uno al final lo incorpora y hasta duda, decir, ¿cómo estoy diciendo? ¿Cómo es? Pero no es así. Aprieto es irregular y enredar es un verbo regular. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿entendimos lo de la mirada? Un paneo general, no me focalizo en nadie, salvo que sea que se establezca un diálogo, una pregunta. Y el autocontrol, ¿qué quiero decir? Que si yo estoy dando una conferencia, una charla, y empiezo, me toco acá, allá, me acomodo esto, lo que está bueno es esto, ¿no? El subirse un poquito las mangas da la sensación como de mayor compromiso, de mayor trabajo, como que estamos más motorizados para hacer lo que tenemos que hacer, pero no que no empecemos a bailar, sino simplemente si el atuendo es apropiado, si la indumentaria lo permite,
arremangarse un poco no está mal, al contrario, está bien visto, pero no, digamos, tratar de mantenerse en eje, encuadrado, teutónico, como ya habíamos dicho, moverse lo suficiente, no estar así tipo estatua, pero tampoco ir bailoteando, salvo que hagamos un entrenamiento que amerite que estemos circulando por el salón, ¿no? Estamos hablando cuando eso no sucede, cuando estamos en un lugar, o en un estrado, o en un lugar separados del público. Bien, a ver. Entonces, si sé, transmito seguridad. Si soy sincero, confianza. Si tengo entusiasmo, voy a despertar el interés en los demás. Y si tengo, sumado a todo esto, claridad de expresión, la voz, la palabra, el movimiento, la gestualidad, lo corporal, entonces soy elocuente. Entonces voy a conseguir los resultados deseados, buscados, los que me propongo. Tenemos mucho más, pero me gustaría, si hasta acá, para no seguir, porque después tenemos cómo se dividía el discurso antes, que la división psicológica del discurso, que hacían los griegos y los romanos, y cómo se divide actualmente los discursos. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría que hagan preguntas. Acá veo que Germán dice, ¿qué se hace con las manos? Bueno, yo dije que cuando estamos en un escritorio, las manos están encima del escritorio, no las puedo esconder, Germán. Y si estoy caminando, en el bolsillo menos que menos. Y si no, bueno, las podemos tener así. O alguien dijo una vez que mentalmente hacemos la imagen como que tenemos que sostener un papelito, así un papelito como este entre las manos, virtual, y las tenemos así. Yo soy una persona que, ahora atiendo acá al doctor Monzón, que quiere hacer una pregunta, una persona que soy de hacer muchos gestos, porque claro, la profesión forma y deforma. Yo soy fonoaudióloga y trabajo también con adultos mucho, con la voz, por supuesto, y también trabajo con niños, y con niños con algunos muy importantes trastornos del lenguaje. Entonces, para mí, la gestualidad, el poner el cuerpo, las manos, la verdad, como que me resulta muy difícil no comprometer el cuerpo cuando estoy hablando. O sea que yo hablo lo personal, pero esto de hacer como que uno sostiene un papelito, tipo una carta virtualmente entre las manos, así, sería digamos, protocolar, lo ideal. Después cada uno hay que respetar. Lo más importante, eso sí quiero que quede en cuenta, es respetar, ser auténtico, respetarse a sí mismo. Si uno es una persona muy movediza, bueno, no se puede quedar estaqueado. Y si uno tiene, por ejemplo, esto es interesante, si es una persona que es de hacer chiste, que tiene un sentido del humor, y lo pone de manifiesto, y lo utiliza en forma positiva, va a dar buenos resultados. Ahora, si yo no soy de ese estilo, y me propongo, me esfuerzo en hacer un chiste, la verdad que seguramente voy a fracasar, porque no es mi estilo, no voy a ser auténtico. Salvo que lo ensaye mucho, lo practique mucho, y bueno, entonces por ahí sí. Pero ser auténtico, respetarse a sí mismo y intentar que el otro me vea tal y como soy. Eso es lo mejor. Parado frente a un micrófono. Ah, Germán, parado frente a un micrófono. Bueno, si uno tiene un micrófono, se pone las manos a los costados, o así como dije, de poner, hacer como que estoy sosteniendo un papel, una pequeña gesticulación, pero no, ni cruzarse de brazos, ni ponerse en los bolsillos, puede estar a los lados, como uno se sienta más cómodo, no hay una regla de oro. Lo que está mal es ocultar las manos. Para atrás un poco no estaría tan mal, porque es como que me estoy desnudando más, pero cruzarse así no. Es preferible, uno puedo, bueno, me pongo atrás como diciendo, bueno, aquí estoy, hay una apertura, esta persona soy yo, hay como una apertura. Si yo me cruzo, ya no estará tan bien visto. Bien. ¿Qué más? A ver, vamos a darle, alguien más quería hablar, no sé cómo es esto. Acá. Podemos, ¿alguien quiere hablar? Habíamos... Quiero hacer una preguntita. Sí, cómo no. Sí, Víctor.
Sí, bueno, estuve prestando atentamente hasta ahora todo lo que refería, ¿no? Un punto que a mí me interesa es la previa, ¿no? O sea, antes del discurso. Sí. ¿No? Esa es la parte, a mí, al menos a mí, en lo personal, ¿no? Yo por ahí estoy elaborando, estoy en el momento antes de exponer, o sea, tengo miles de ideas, pero después, bueno, o sea, como por ahí espero que intervengan otros oradores y demás, y después me olvido gran parte, ¿no? Entonces, de esa, digamos, ¿no? Me parece una parte sustancial que es eso, antes de comenzar, sí, después se larga y es como que empieza muy bien, digamos, muy bien, Víctor. Ya claramente, y lo íbamos a explicar, lo explicamos buenísimo bien las intervenciones porque nos permiten hablar. Las partes del discurso, te lo digo, Víctor, lo decimos a todos, ponemos en común, se ensayan por separado. Vamos a hacer, por ejemplo, la introducción, el desarrollo y la conclusión, se ensayan por separado, las partes del discurso. Dijimos que Aristóteles decía al principio es más que la mitad del todo. ¿Qué quiero decir? Que como yo inicie, así va a ser el resto. O sea que tengo que empezar o con un título, con una frase contundente que motive y que genere expectativa y que sea digamos, lo máximo que se pueda resumir de todo lo que viene después. Después, como es el desarrollo, que la parte principal de la argumentación, de lo que yo quiero decir, que ya vamos a ver que es los argumentos, o sea, la confirmación y la refutación, confirmatio y refutatio, lo que yo digo, y ya te puedo ir adelantando lo que el otro va a refutar. Y la conclusión que orienta y motiva. Todo eso se puede ensayar por separado. Aún la parte del desarrollo, que es lo más extenso, yo puedo tener como hecho mentalmente, suponte que no puedes leer, no se puede leer. Entonces, uno puede tener una ayuda a memoria de 4 o 5 renglones, 6, dicen que más de 10 o 12 no se pueden memorizar, como para después sobre ese ítem poder desarrollar las ideas que tengo. Porque sí, y acá hay otra cosa muy importante, que después están las diapositivas que vienen luego, que es cumplir con las normas pautadas. ¿Qué quiere decir con eso? Que si a mí me dicen que yo tengo que hablar de 15 a 17, yo hablo de 15 a 17 y me tengo que adaptar, porque a lo mejor a las 17:05 tiene que hablar otra persona y no va a poder cumplir con lo pautado porque yo me excedí o porque yo llegué tarde y no cumplí con lo que tenía que hacer. Entonces, es muy importante cumplir con eso. Y a veces cuando tengo que ir a dar, nosotros siempre acá en estas capacitaciones nos juntamos, probamos equipo 15 minutos antes. Y cuando me ha tocado, mi amor. Cuando me ha tocado, la mayoría de las veces, por supuesto, ya les dije, hacer presencial. Sí. Yo voy mucho tiempo antes, porque así conozco el lugar, probamos equipo, me familiarizo con el ambiente, veo cómo puede o no rebotar la voz, calculo más o menos la intensidad. Muchas veces me han ofrecido el micrófono y según el lugar yo digo, no, prefiero hablar sin micrófono porque a veces me da la impresión como que, depende del caso y del ambiente, como que frena un poco. En este caso no, ven que yo tengo este adminículo que para mí fue un hallazgo, ¿no? En este contexto, porque yo antes no lo usaba, entonces era como que la voz se expandía demasiado, no la podía controlar, no podía controlar el volumen. Yo con esto controlo más el volumen, entonces que de acá no va a pasar, por más que grite, en este caso sirve, pero hay casos en que si uno está más o menos bien de la voz, adiestrado y tiene un buen volumen, a veces el micrófono no hace falta, otras veces sí. Yo sí tengo un micrófono, por lo general son 30, 40 centímetros de distancia entre la boca y el micrófono, depende del tipo de micrófono, porque acá no, este es mucho más cerca, por supuesto. Yo estoy hablando de los convencionales o de los que se ponen de pie, ¿no? Los que se usaban. No sé, ¿alguien más quiere comentar algo? A ver acá, espera que tengo una pregunta, otra conversación. Ay, perdón, no sé qué hice. A ver, acá no.
Bien, a ver, ¿alguien más quiere? Porque, no sé, ¿quiere hablar? ¿Quiere alguien hacer una pregunta? Si no, seguimos. Fernando, perdí las diapositivas, ¿cómo hago? Lo vuelvo a presentar. Ahora estás compartiendo tu pantalla, por eso se fue la otra. Ay, ¿qué toco? Dejar de compartir ahí a la derecha del micrófono, este icono con la crucecita. Sí, Dale clic a la otra, dejar de yo compartir, mientras vuelvo al Power. Claro, dejar de compartir ahí. Eso. Y ahora, ventana. Ahora vuelvo al Power y solicitar control de vuelta. ¿Listo? ¿Listo? Un momentito. Sí. No sé qué habré tocado. Ya quería contestar, me parecía que había una pregunta y entonces... No hay problema. Estamos por la filmina número 8 más o menos, ¿no? Espera, ya tomé el control, ahora vamos. Perfecto. Bueno, entonces, lenguaje corporal verbal, en armonía, discurso auténtico, el contenido persuasivo, es decir, lograr la credibilidad, la aprobación de la audiencia y tener una buena capacidad de argumentación, enunciación correcta, es decir, una buena dicción, una voz con matices tonales, clara, con el suficiente volumen para que se entienda, y un ritmo apropiado. Los vicios de la comunicación oral, ¿cuál sería? El afán de aprobación. Bueno, nosotros, bien dice el refrán, no somos moneda de oro que le caemos bien a todo el mundo y no todo lo que decimos tiene por qué ser aprobado. A veces no están de acuerdo el público, el auditorio con lo que nosotros decimos y muchas veces se pone, lo demuestran. Y entonces, bueno, hay que aceptarlo porque es así. No tenemos la verdad revelada. La inestabilidad verbal significa esto que veníamos hablando, que hay que tener suficiente bagaje lexical como para salir de cualquier aprieto que podamos encontrarnos, que bueno, que nos hacen una pregunta o no tenemos la palabra, no nos sale en ese momento la palabra precisa, pero puedo echar mano de sinónimos, de otras palabras que me van a poder servir para esta situación. La efusividad comunicativa es a veces esa cosa demasiado, siempre con el mismo matiz, la misma intención, siempre como de arenga. A veces sí son discursos que hay que motivar, hay que motorizar, y entonces tenemos que hacerlo con determinado ritmo, determinada carga intencional. Pero en lo posible, esto debe ser, digamos, tamizado con otros tonos, con otros matices. Por eso decimos de echar mano a todas las posibilidades que tenemos con las distintas formas de manifestarnos, de exclamación, interrogación, duda, así, tratar de mechar, porque además genera como un efecto anestésico. Cuando un orador todo el tiempo, toda la elocución está del mismo modo, o tipo robot, uno se termina durmiendo no escuchando. Cuando hay altibajos, entonces es como que nos despierta, ¿no? Eso nos ha pasado, lo vemos. Con algunos, todos que hicimos, en fin, en la escuela, en la universidad, algunos docentes que la verdad que uno se dormía escuchando y otros que no, y a lo mejor no era porque no tiene nada que ver con los conocimientos que tengan, ojo, no tiene nada que ver con los conocimientos, pero es la forma de expresarlo, por eso es tan importante, ¿no? Y por eso, vieron que cuando uno cuenta, esto es muy típico, ¿no? Cuando le contamos un cuento a los pequeños, las pequeñas, no hacemos todo igual. Yo me acuerdo esto que les decía yo de las fábulas, que yo les contaba a mis nietos cuando eran chiquitos, mis nietas, no entendían lo que yo estaba diciendo, eran palabras
palabras que no son de uso corriente para chicos de 4 años, 5 años, pero era tanta el acting, ¿no? Y los tonos, y qué sé yo, que les encantaba y me pedían que se los cantara otra vez, y no era porque entendían el significado, por ejemplo, cuando dice, y por fin rompió los grillos de la fiera. ¿Qué son grillos? ¿Qué fiera? Un chico de 4 años puede ser que lo sepa, pero no es tan común. Pero lo que les entusiasmaba y convocaba era toda la entonación, la gestualidad, y eso les gusta, aunque no entiendan lo que dicen. Por eso que cuando se dice un discurso, el poder echar mano a todo el gesto y las distintas posibilidades de volumen, de ritmo y de frecuencia o tono, hay que echar manos y usarlas porque eso capta la atención del público. Bien. Esto ya lo vimos. Autenticidad del discurso, dominio de la expresión verbal corporal, adaptar el discurso al público y a las circunstancias y conocimiento del tema a tratar. Eso es fundamental, porque yo siempre les digo, ¿no? Si uno no sabe de qué va a hablar, no hay estrategia, no hay nada que valga, porque hay que saber lo que se va a hablar. Algo va a salir. Si yo sé el tema, algo como sea va a salir. ¿Por qué decimos adaptar el discurso al público de las circunstancias? Acá nosotros nos presentamos, más o menos es un público bastante homogéneo. Si bien, bueno, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, estudiantes de derecho y alguna otra cosa que por ahí no sabemos, pero hay más o menos una cosa bastante pareja. Pero cuando yo hablo para un medio de comunicación masiva, como puede ser la televisión, la radio, un canal de YouTube, que cualquiera me ve, ¿cómo tengo que hablar? Si estoy hablando de algo científico, por ejemplo, lo que hablo yo, porque esto es de mi expertise, cómo se produce la voz, y yo digo cartílago, bueno, hay mucha gente que no tiene por qué saber qué es un cartílago, entonces yo tengo que tocar decir, como el de la oreja. Entonces ya estoy yendo de lo más científico, académico, hasta lo más básico y objetivo y tangible, práctico. O sea que tengo que hablar para que todos me entiendan, para que entienda el que sabe y el ego, el que no sabe, ¿no es cierto? Por eso ahora estamos insistiendo tanto en lo que es el lenguaje claro, para que sea accesible a todos, que todas y todas podamos entender qué es lo que queremos decir. Entonces, cuando hablamos así, hay que adaptar y a las circunstancias. Por eso les dije cuando iniciamos esta capacitación, que era la primera vez que yo hacía este tipo de curso en forma virtual. Y dije, bueno, ¿cómo hago? Entonces empecé, y bueno, voy a hacer así. Y sí, hubo una pequeña modificación, porque yo cuando entrenamos, generalmente les hago repetir de una poesía, de una fábula, un verso a cada participante, sentado cada uno en la silla, para no intimidar. Porque a mí me han contado de algunos cursos de oratoria que van para hacer expresión oral y oratoria, que entran, buenos días, buenas tardes, bueno, pase, diga, que lo hace pasar al frente, hablar y qué sé yo, y la gente, bueno, muchos no se sienten cómodos. Y la verdad que yo prefiero trabajar cuando todos nos sentimos que estamos cómodos, que estamos bien. Después ya vamos a pasar y vamos a hablar y vamos a elaborar un discurso y lo vamos a decir y lo vamos a hacer una apuesta en común entre todos en el transcurso de la capacitación. Pero en el primer momento, si uno va porque tiene cierta timidez, cierta inhibición para hablar en público, yo lo primero que hago como capacitador es y pase, y la verdad que a mí, por lo menos a mí no me gusta, pero yo sé que lo han hecho, me lo han comentado. Y bueno, eso es, ¿no? Y si yo, por ejemplo, tengo que ir por ejemplo, soy un político y tengo que ir a un lugar a hablar, y resulta que voy a hablar, que voy a hacer
un polideportivo, pero en esa ciudad, en ese momento, en esa localidad, hubo, no sé, una luz o hubo una cuestión meteorológica que generó severos problemas, rompió casa. La verdad que me parece que va a ser inoportuno proponer que voy a hacer un polideportivo. Lo primero que voy a tener que decir, no, vamos a recuperar las casas, voy a tener que cambiar de acuerdo a las circunstancias lo que tengo que decir, ¿no es cierto? Bueno, y más o menos eso se adapta a unas cuantas circunstancias. Y acá decíamos lo que decíamos antes, respeto por las normas pautadas. Si me dicen un horario, cumplo con el horario, porque atrás mío puedo generar un efecto dominó terrible. Y aparte es, por sobre todas las cosas, una falta de consideración al público que me va a escuchar. Bueno, acá puse un mapita de Europa, para que veamos, esto es Grecia, y acá el Imperio Romano. Lo pongo porque cuando uno habla, nos pasa, ¿no? Me ha pasado, cuando hablo del Imperio de Roma uno piensa un cachito Italia y sus alrededores. Fíjense ustedes que hasta dónde se extendía. Y acá donde dice Turquía, viene a cuento que quiero nombrar en lo que es oratoria sagrada, a San Juan Crisóstomo, que en el 300 después de Cristo, se decía el boca de oro, se le decía, porque tenía una oratoria era un exquisito de las letras, un exégeta. Él, desde el púlpito, pudo modificar conductas de su comunidad, del lugar donde estaba, donde parece que había una gran degradación moral, y él, con sus arengas, desde el púlpito de la iglesia, pudo modificar esas conductas inapropiadas y generó cambios muy positivos. Por eso, y por otras cosas, se le llama, bueno, se lo santificó y es el boca de oro, le decía, ¿no? Bueno, hay un sinnúmero de grandes oradores, algunos, como ya lo hemos nombrado, de gran formación, y otros que tenemos más actuales que no han tenido una formación académica, pero que han sido personas realmente con una capacidad para la oratoria que es increíblemente admirable, ¿no? Así que bueno, hay mucho de... Bueno, acá tenemos más o menos como parece ser que era la imagen de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, en orden cronológico. Marco Tulio Cicerón, dijimos, padre de la retórica latina. Espero que no nos quedemos dormidos. Bueno, discurso clásico. Y acá nos vamos a detener. Bien, esto es la división psicológica del discurso. Como se hacía antes, algunos la respetaban, otros no la respetaban. Es decir, los grandes oradores, como dijimos Cicerón, bueno, no Cicerón, porque el anterior, aunque se lo atribuye también a Aristóteles, pero se ve más en la época de Marco Tulio Cicerón y también Hortensio, que era contemporáneo a Cicerón y entre ellos también competían, digamos. Empezaba así, exordium, es lo que nosotros ahora decimos la introducción, que era lo que, digamos, la motivaba a la gente, no es lo que habíamos dicho que al principio era más que la mitad del todo, era como generar expectativa, que la gente tenga esa inquietud por saber de qué se iba a hablar, de qué se iba a tratar. Bueno, dicen que en ese momento no era tan importante esto porque ya la gente estaba dispuesta a escuchar, no había demasiados entretenimientos, ir a escuchar los discursos, que generalmente tenían que ver con cuestiones judiciales y demás, o de defender o denostar a alguien, la gente ya iba dispuesta. Así que el exordium en realidad se hacía, pero no era tan imprescindible. Después venía la narratio, que tenía que ver la relación de los hechos que se iban a narrar. La partitio, que la partitio era el esquema, la división de las partes que se iban a tratar. Y acá venía la parte principal, que era la argumentación, que era el propio relato de los hechos, con las dos divisiones que eran la confirmatio y la refutatio, o sea, la confirmación y la refutación. Confirmaban lo que decían y ya se adelantaban
a la refutación que podían llegar a hacerle los que estaban los oponentes, ¿no? Entonces, era la parte, digamos, más importante de todo el desarrollo del discurso. Y acá tenemos la digresión. ¿Qué era? Era justamente en un momento donde ya se había hablado de toda la narrativa, las partes del discurso, la argumentación, el orador, ex profeso, o sea, a propósito, se iba del tema, sin perder el hilo, hacía una pequeña anécdota, una pequeña distracción en la audiencia, para después retomar con todo el aperoratio, o sea, el epílogo, donde ahí se motiva, se orienta, y es muchas veces la recapitulación de todo el discurso. Muchas veces, como era tan largo, tan extenso todos estos discursos en todas las partes, había varios oradores y a cada uno le tocaba una parte. Dicen que en la época de Cicerón, como era tan excelente orador y tenía tantos recursos estilísticos, tanto vocabulario, y dominaba tan bien la lengua, se lo dejaba para esta última parte, para el peroratio, donde lo decía con un patetismo tal que realmente convencía y se ganaba la audiencia. Así que eso es lo que se relata, ¿no? Bueno, pero ahora hacemos algo más. Ahora el trivio, les explico qué es el trivio y después seguimos cómo es el discurso actual. ¿Cómo se estudiaba antes? Con las materias como conocemos ahora, ¿cómo se formaron todos estos grandes oradores grecorromanos que hemos nombrado? Con la gramática, la lógica y la retórica. O sea, la gramática era la puerta de entrada, era conocer las palabras, las letras, algunas oraciones. La lógica era el procesamiento, el poder procesar todos esos conocimientos que iban adquiriendo para terminar finalmente en lo más excelso, lo superior, que era la retórica, o sea, el arte del buen decir. Ojo, que en las otras disciplinas, por ejemplo, la matemática, también se estudiaba del mismo modo, ¿no? Primero eran los números, algunas cuentas sencillas, después la parte de la lógica sería los problemas, la resolución de problemas, y el último escalón era cuando ya se aplicaba la arquitectura, la ingeniería, todos esos números que se habían aprendido. Ese era el trivio, se estudiaba de esa manera. Así se abordaba el aprendizaje. Discurso actual. Ahora es más sencillito, ¿eh? Introducción. Introducción, captamos la atención del público, ¿eh? Lexoy. Capto la atención con algún título, alguna palabra, algo motivador, algo que convoque, algo que me genere inquietud por qué es lo que va a pasar, qué es lo que voy a oír, qué es lo que voy a ver. El desarrollo, que es toda la argumentación, que explica el asunto, que veo de qué se trata, y la conclusión, que va a orientar y va a motivar, y muchas veces donde se hace también un pequeño resumen de todo lo hablado. Bien, el que viene ahora, bien, acá tenemos. Es lo que un poco, yo le contestaba, creo que Víctor, el paso a paso de cómo armamos un discurso. Primero tengo que ver cuál es el objeto. Cuando nosotros iniciamos esto hoy, yo les dije, bueno, vamos a hablar de oratoria, pero tenemos que conocer el objeto de estudio, esto de lo que vamos a hablar. ¿Cómo nació? ¿Quiénes fueron sus mejores o más destacados exponentes? ¿Cómo se fue gestando este arte, que es un arte de la oratoria? ¿Qué pasó? No es una cuestión, bueno, ahora yo quiero hablar así. Es interesante saber cómo devino, cómo fue este proceso que a través de los años nos convoca ahora a este momento, ¿no es cierto? Hay que conocer el objeto de estudio. Entonces, nosotros cuando queremos hacer un discurso, bueno, ¿de qué voy a hablar? ¿Para qué? ¿Para quién voy a hablar?
¿Qué es lo que quiero decir? Entonces voy a buscar ese título que convoque, que diga, ah, qué bien. Si ustedes leyeron, están acá porque leyeron un título que los convocó, que dijo, sí, esto me interesa. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que cuando uno va a dar algo, el título sea, que pueda resumir en esas pocas palabras todo lo que queremos hacer y todo lo que va a pasar. Ordenar, dice, la secuencia o desarrollo de los puntos principales. Pueden ser mentalmente, puede ser que yo los tenga escritos. Estamos hablando en la oralidad, ¿no? Ahora también tenemos las posibilidades de tener estas herramientas de PowerPoint que nos van guiando para que no nos olvidemos de algún ítem, de algún tópico que tenemos que hablar, y nos van guiando, pero no me puedo ceñir estrictamente a lo que dice la diapo. Tengo que hablar, me orientan, pero tengo que saber más de lo que está diciendo ahí. No es cuestión, me habrá pasado, que uno ve que pasan diapositivas y es como si estuviéramos leyendo una novela. Bueno, esa no es la idea, por lo general, salvo que se trate de números, cuestiones estadísticas, bueno, algunas cuestiones más, digamos, más duras que no podemos memorizar, y entonces sí. Entonces ordenamos la secuencia de desarrollo de los puntos principales, planificamos las palabras iniciales para poder arrancar bien, y no quedarnos, y cómo vamos a cerrar el discurso, cuál va a ser la despedida, el final, la peroratio, ¿no? El epílogo, que a veces no la podemos definir, tenemos una idea, pero como van surgiendo cosas, la tenemos que ir adaptando a las circunstancias. Pero por lo general uno ya sabe cómo se va a despedir, lo que no quiere decir que esto es inflexible, puede cambiar. Y estas partes se pueden ensayar por separado, así las tenemos bien grabadas y no titubeamos en el momento de expresarnos. Bueno, esto como yo hablé bastante ya de esto en otros encuentros, voy a pasarlo más rápidamente, pero si alguien tiene una pregunta, por favor, lo charlamos. Respiramos predominantemente por la nariz, el aire va a la parte baja del tórax, o sea, de acá de la parte esta, acá no levanto los hombros, todo lo contrario, relajado, tomo aire y va para la parte baja, porque el pulmón, como lo ven ahí, tiene esa formita, y entonces el volumen es mayor en la parte baja que acá arriba, entonces lleno todo de aire, cuanto más aire tengo, mejor me va a salir la voz, que debe resonar acá, no se debe quedar acá la voz tiene que correr y por eso va acá, la máscara facial. Las cuerdas vocales son músculos revestidos de mucosas y responden a las leyes musculares y a la de las mucosas. Entonces le irrita el humo del cigarrillo, la fábrica, todo lo que me da alergia, lo que me hace mal a las mucosas, como la del ojo, la nariz, la boca, también me hace mal a las cuerdas vocales. Los ambientes con gran nivel de ruido ocasionan trastornos en la voz porque yo quiero competir con el ruido ambiente, que es por un reflejo que nosotros elevamos la intensidad, no es solamente porque quiero competir, sino que en forma refleja gritamos, y eso nos perjudica la voz. Así que tenemos que evitar los ambientes ruidosos y evitar competir con ruido fuerte porque siempre nos van a ganar. Bueno, acá es usar lo que hablamos antes, ¿no? Usar ropa y calzados cómodos sin sacrificar la estética, evitar comidas copiosas, porque por el reflujo gastroesofágico, que voy a tener la panza muy ocupada y no voy a poder tener una buena ventilación respiratoria. Dice, realizar ejercicio, esto viene bien para el oratorio, no solamente para la voz, de relajación diferencial y respiratorios que ayuden a la autonía. Entonces, si yo estoy nervioso, también viene muy bien. Tomo aire, trato de relajarme, que es muy difícil. Y diferencial es cuando yo, por ejemplo, estiro estos músculos y ellos están relajados, y después a la inversa, ¿no? Estos están en tensión y estos relajados, eso sería diferencial. Hay un montón de técnicas, abundan, desde yoga, Feldenkrais, el método Alexander, un montón de cosas, métodos caseros para relajarnos, y
y cada uno sabrá lo que más le conviene y quiere hacer. Esto es lo que le decía yo, que no podemos leer cualquier cosa, que hay que leer con palabras y con textos que faciliten la colocación acá en la máscara facial, que no me lleven la voz para atrás, con M, N, Ñ, R también, CH también. La risa prolongada o carcajadas exageradas perjudican la voz. ¿Por qué? Porque nos reímos y tosemos con las cuerdas vocales. Entonces, si me río mucho, toso mucho, voy a irritar esas mucosas y voy a hablar peor. Y siempre tener agua para beber, porque claro, no entra por entre las cuerdas, o sea, la glotis, donde se juntan las cuerdas, no pasa ni el agua ni la comida, solamente el aire, porque si no nos morimos aspirados. Pero humidifica todas las mucosas adyacentes. Entonces me hace muy bien porque la mucosa de la cuerda más humidificada trabaja mejor y más distendidamente. Sobre todas las cosas, saber de lo que estoy hablando. Eso es fundamental. Acá. Para vencer el miedo a hablar en público. Que es muy lindo decirlo, pero después hay que hacerlo. Quiero decir esto, yo pasé muy rápido todas estas diapos de la voz, porque ya las pasamos nosotros. Si ustedes lo quieren ver, creo que está en el canal de YouTube de la institución, lo pueden ver, porque está explicado muy detalladamente, por eso lo pasé rápido, porque ya lo habíamos hablado y ya estaba, así que lo pueden ver con tranquilidad. Bueno, ahora viene acá lo interesante. ¿Cómo hacemos? A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien una pregunta? Yo la verdad que cuando no hacen preguntas me pongo mal, porque digo, seré tan confusa que nadie me quiere preguntar nada, o a lo mejor lo suficientemente clara como para que no me hagan preguntas, pero a mí me gusta que pregunten, porque seguramente que me olvidé de un montón de cosas para decir, porque esto es tan amplio, es tan de todo, que uno se nos pueden escapar algunas cosas. Entonces, me gustaría que pregunten, así podemos hacer aportes. Bueno, seguimos entonces. Autosugestión. Tú puedes. Autosugestión positiva. Perdón, yo ahí había mandado una pregunta al chat. Bueno, a ver. Sí, decime, mejor. No, en el caso, bueno, hace ya más de un año que estamos dando clases vía Zoom, sí, lo cual está bastante complicado captar la atención de los alumnos, porque ya se vuelve más monótono estar tanto tiempo frente a una pantalla. Yo en lo particular, que antes estaba en el aula, cambia muchísimo la cuestión a la hora de captar la atención. Es terrible. No, la verdad que yo te digo, Sol, todo el mundo me pasa con los pacientes. Me pasa hasta con los pacientes. O sea, no solamente los alumnos, de las alumnas. No es un agotamiento. Esto, la verdad, no te voy a poder ayudar en esto porque es como demasiado individual, demasiada presión, no es solo una clase a los que tienen que asistir, es todo así, incluso la teleasistencia, porque el que está sometido a alguna terapia, te tiene que hacer también es de la misma manera, entonces genera un agotamiento que si uno no tiene una sobreadaptación, la verdad es imposible, sobre todo a la corta edad, porque un adulto lo puede racionalizar de otra forma, pero un niño, una niña, un adolescente, a mí la verdad lo que más me cuesta son los adolescentes, más que los pequeños. Los pequeñines a veces hay cosas para distraerse, un chiche, le muestras algo, algún video, pero hay cierto grupo etario que yo diría no hay con qué darle, ¿no? La verdad que ahí yo también me quedo sin herramientas, podemos cambiar, sí, el disfraz que yo decía, el bonete y algo como para que de alto impacto visual, ¿qué se puso solo? Un día te disfrazás con un sombrero o un moño, o te pintás así como, no sé, como una viste que hay maquillajes de animales o cosas por el estilo.
bueno, por lo menos un rato van a estar atentos, pero la verdad que es muy difícil, porque le pasa a todo el mundo, nos pasa a todos. Claro, nos pasa que por ahí cansa muchísimo más estar frente a la pantalla y estamos a contrarreloj también con el contenido para dar, que a veces por el tema de la reducción del tiempo para lograr captar esa atención, tenés el tema del contenido que por ahí no te alcanza el tiempo para dar como si diéramos en tiempos normales, digamos. Perfecto, pero es así, tengo una calculo que debe pasar con un montón de actividades que se tuvieron que readaptar a esta situación. Terrible, es terrible. Una docente, amiga, docente de idioma inglés, bueno, directamente, en secundario, ¿no? No, directamente no la escuchan, ella tiene que dar, y lo sigue haciendo como un monólogo, prácticamente. Así que no me sorprende lo que me decís, y lamentablemente, otra estrategia que no sé, ya te digo, irrumpir con algo, por ejemplo, que se me ocurre en este momento, ya te digo, con algo visual de alto impacto, con música, no sé, bueno, los contenidos, sí. ¿No? Bueno, ahora vamos a escuchar tal cosa y me van a decir tal o cual otra, ¿no? Escuchemos esto, a ver, ¿vos qué opinás? Hacer como un tipo debate o más participativo, que cada uno haga su aporte. Ya te digo, desconozco la currícula de lo que vos tratás, pero buscar ese tipo, que ustedes los docentes tienen muchas estrategias como para captar la atención, o un silencio, por ejemplo, porque el silencio llama la atención. Yo en este momento me quedo callada 10 minutos, todos van a empezar a hacer preguntas, ¿qué pasa? Es una manera de llamar la atención también el silencio. O ponerte, yo por ejemplo tengo un nene que me enojo, y digo, bueno, estoy enojada, chau, y lo tapo. Y le pongo así, pues. Le pongo la cartuchera delante, y entonces quedó negro, entonces él, ¿qué pasó acá? Entonces ahí lo motivo con eso, ¿no? Buscar ese tipo de cosas, a veces no salen natural, salen en forma natural. Bueno, eso me parece que si te puedo ayudar con eso, no sé, otra cosa realmente no, en este momento no se me ocurre. No, está bien. Se me ocurre algo, no sé, con manera de comunicarnos, pero sí, la verdad que es muy interesante lo que decís, porque es el mal generalizado. A todo el mundo, nos pasa a todos. Sí. Todo el tiempo. Es así. Bueno, a ver. Bueno, gracias. No, querida, gracias por participar por la pregunta. A ver, ¿alguien más? No, mostrar conversación. Bueno, se entiende perfecto. Bueno, qué lindo. A ver, ¿alguien más? Acá tengo una manito, no sé si alguien quiere hablar. No, ya está. Bueno, seguimos entonces con esto. Entonces, tenemos que mentalizarnos positivamente que vamos a poder con eso, que vamos a poder desde el conocimiento, desde la preparación, cómo nos vamos adiestrando para eso. Acordémonos de Demóstenes con todas las dificultades que representaba y cómo pudo hacer frente a la adversidad y ser uno de los grandes oradores de la historia. Por favor, tengamos cuenta de esto. Esto qué importante. Ay, perdón, no quiero ir para atrás. No, espera. ¿Cómo hago para ir para atrás con esto? A ver. Acá. Algunas sugerencias prácticas. Relajarse y respirar profundamente antes de hablar en público. Mentalizarnos, repetir lo que queremos hacer, la tarea que vamos a realizar, voy a hacer esto, yo cierro los ojos y me veo, me proyecto en una situación con éxito, con buena predisposición de ánimo, con aceptación del público, lo pienso, me proyecto y eludo, saco de mi mente todas las ideas negativas, los miedos que se me puedan cruzar. Y esto es muy importante, pensar en servir y no en pedir. Vengo a hacer un servicio, vengo a proponer algo interesante, si tengo una entrevista laboral, yo voy a dar lo mejor de mí, la experiencia, mis conocimientos, mi tiempo para este proyecto, para este trabajo, para lo que sea. Eso es muy importante. Tengo que pensar en que si yo voy a dar un curso, bueno, voy a compartir mis saberes, voy a compartir todo aquello que estuve aquilatando, que fui construyendo durante un montón de tiempo, se los voy a dar
la posibilidad de participar a todos los que estén en este espacio y a los que sigan mirando después. Y bueno, eso es lo importante, la idea de poder brindar, de compartir, de poner en común, de pensar que uno puede ser útil para otros, ¿no? Para otras personas. No perder la perspectiva que bueno, que no nos estamos jugando de repente la vida en un discurso, que bueno, que puede haber otras oportunidades, que hay otras oportunidades, que todo es perfectible, que todo se puede mejorar, que si una vez salió mal, la otra puede salir mejor, va a salir mejor, y que tengo que tener la intención de hacerlo y la férrea voluntad de hacerlo. Entonces, así va a ser, así va a salir, y voy a tener las herramientas y la perseverancia para lograrlo. Y sobre todas las cosas, saber, como decíamos antes, ¿no? La preparación adecuada. Yo una vez decía, no hay estampita que valga, si yo no sé lo que voy a hablar, bueno, no tengo ninguna autosugestión positiva, tengo que conocer el tema. Si yo conozco el tema, bueno, algo va a salir. No saldrá todo lo brillante, lo dorado, lo espléndido y excelso que uno desearía, pero algo va a salir, algo voy a poder hacer, voy a poder compartir algo. Ahora, si no sé, claro, voy a sacar agua de las piedras, no. Eso es muy, muy, muy importante. Y acá está, ¿ven? Decisión, valor, perseverancia. Acá está el fantasmita, que no tiene sustento en la vida real. Ya no podemos ni asustar a los pequeños con los fantasmas, porque ya ni creen en los fantasmas. Están compromiso y motivación. Eso es lo que nos hace falta. Comprometernos con la tarea y estar motivados para hacer algo. Entonces, seguro que las cosas van a salir, porque vamos a buscar en ese compromiso y en esa motivación todos los recursos y todas las herramientas que necesitamos para lograrlo. Porque si no tenemos ese motor que nos lleva a hacer eso, y seguro que no lo vamos a hacer y no lo vamos a encontrar. Es así. Bueno, ese tipo de comunicación oral, no, ya está. Vamos a dejar de presentar porque esto es otro tema. A mí me gustaría, para ir cerrando, porque ya estamos cerca del horario, que por favor me comente sus inquietudes para poder seguir ayudándolos en estos objetivos que ustedes planteaban al comienzo del taller. A ver, ¿quién quiere decir algo? Todos queremos escuchar. Yo me aburrí de hablar tanto tiempo sola. Hola, ¿me escucha? Sí, perfecto. Genial. Yo quisiera saber si nos puede recomendar de dónde leer o dónde podemos ver o estudiar lo relativo al lenguaje corporal. Sí, hay algunos libros, no lo bajé, lo tengo arriba, ahora no me acuerdo el título, tengo la bibliotequita. Hay muchos libros yo tenía uno, se los debo, si quieren después los paso, no recuerdo el nombre, la verdad que para nada, no te puedo ayudar porque no recuerdo el nombre, pero yo tengo un librito que no lo bajé, lo que sí tengo, traje los de retórica y todo eso, pero yo he leído, es un librito bastante, que tiene unos años, y es un autor estadounidense, que habla justamente del lenguaje corporal, qué quiere decir cada cosa. Igual yo no me ciño tan estrictamente a leer el lenguaje corporal. Lo que sí se sabe que si uno se cruza de brazos, o si estos gestos los leemos todos. Yo no sé si te referís a eso o te referís a cómo moverse y expresarse mejor. No sé si entendí mal la pregunta. Ambas cosas. Bueno, no, lo que está en este libro, que ahora te lo debo, el nombre, es eso, de leer al otro, ¿no? De acuerdo a lo corporal, qué es lo que está diciendo, qué es lo que está pensando, más o menos, inferir lo que puede estar diciendo. Sí, hay mucha bibliografía al respecto y mucha más moderna, pero ya te digo, yo eso lo tomo un poquito con pinzas, porque a veces hay actitudes estudiadas, Y respecto a cómo moverse para poder tener una actitud corporal más fluida, más distendida, más armónica, bueno, hay que hacer algo con el cuerpo. Puede ser de una práctica
de alguna actividad deportiva, o como decía antes, yoga, Feldenkrais, todo lo que se trabaje con el cuerpo, todo eso sirve, porque da armonía, equilibrio, eutonía, y eso se manifiesta en todas las actitudes, de subir una escalera, o correr un colectivo, o no sé, caminar, moverse en una reunión, sirve y suma, eso sirve y suma. No sé si te pude responder a tu pregunta, más o menos. Sí, buenísimo, muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar acá? Sí, una pregunta. Sí. ¿Cómo educamos la voz? Porque a mí me está faltando. Sí, vos estás muy difónica, Sí, siempre me pasa Siempre. eso. Bueno, en invierno vos, principalmente. Claro, mira, Estela Mari, yo lo primero que te sugiero para tener un diagnóstico de certeza es que te hagas ver por un médico otorrinolaringólogo para ver si tenés algo funcional, o sea, que no está afectado el órgano, sino solamente la función, no están lastimadas las cuerdas, sino la función, y siempre hay que hacer reeducación vocal, es decir, colocar la voz, acá como te decía en la máscara, tener un buen caudal de aire, respirar con la parte baja, costo diafragmático, o sea, viste, como les dije antes, llevo por la nariz y después decir palabras, combinaciones fonéticas que te lleven la voz acá. Por ejemplo, toma aire y decir moño, moño, a ver cómo te suena acá para que lo sientas. Moño. Bueno, ahí está mejor, pero más chiquitito. Moño, Moño. moño, moño. Moño. Riñón, riñón. Riñón. Bueno, sí, yo te diría que te hagas ver, pero hay cosas para hacer, eso se modifica, no hay ningún problema, no hay edad para eso, siempre se puede arreglar y siempre a la laringe le podemos sacar un poquito más. Así que lo vas a solucionar. Se reeduca la voz, quédate tranquila. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Me gustaría que pudiera, así podemos, si no sigo practicando con Estela Maris, le voy a hacer unos cuantos ejercicios, así le colocamos bien la voz. ¿Sabes lo que podés? Mirá, hace una cosa, Estela Maris, ya que hasta que te hagas ver, podéis ir usando algunos recursos para lectura, por ejemplo, siempre tomando aire, pero no levantes los hombros, porque yo te dije que tomar aire y levantaste los hombros. Los hombros dejarlos relajados, toma el aire, llevarlo a la parte baja, y podés leer, por ejemplo, el romance de La Luna Luna, de Federico García Lorca, que tiene muchas N's. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. Tomás aire, decís un verso, octosílabos, porque es un romance, volvés a tomar aire, decís otro verso, lo vas leyendo y masticando las palabras, pero siempre con aire. Pero te haces ver, porque así se descarta cualquier tipo de patología, ¿no es cierto? Entonces vas practicando con eso y siempre con aire. Y también puedes practicar acostada, te podés poner un peso ahí en lo que se llama la boca del estómago, entonces tomás aire por nariz, tratás de levantar ese peso, que puede ser una bolsita de 1 kilo de azúcar o de arroz, así que se aplasta bien ahí en la panza, entonces tomás aire, lo retenés contando mentalmente hasta 4 y después lo largás haciendo ruidito por la boca, así mirá. Como una pava que hierve. Muy bien, eso lo voy a usar, te lo voy a copiar. Como una pava que hierve, excelente. ¿Por qué? Porque así dosificamos bien el aire, lo vamos muy equilibrando para que no, cuando hablamos, nos larguemos todo el aire de golpe y después cuando termino la frase me quedé sin aire. Por eso se practica así, dosificando para que se vaya el aire saliendo muy de a poquito y nos alcance para toda la frase. Por eso lo hacemos de ese modo. Y el peso me lo pongo para tener la sensación propioceptiva del lugar a donde debe ir el aire. Por eso me pongo el peso. Pero lo saco porque ya tengo la sensación. Si no, viste, hacemos lo que hace vos. Levantamos. ¿Y acostada por qué? Porque acostada no puedo levantar los hombros. Entonces estamos más relajados. Sí, vos mira, hasta cuando te reís se siente la disfonía, ¿viste? Cuando te reís también se percibe la disfonía. Pero lo tenés hace rato, ¿no? ¿Esto? Sí, estoy sufriendo todos los inviernos.
Sufro de los bronquios. Ah, debes tener una laringofaringitis ya. Bueno, vas a ver, así vas a ver y te van a orientar y vas a poder rehabilitarte sin ningún problema porque eso se arregla. Eso se arregla. Bueno, Se arregla. muchas gracias. No, gracias por preguntar. ¿Alguien más que veo otra vez? ¿Veo alguien más por ahí? Muchas gracias. Bueno, pero no hacen más preguntas. ¿Qué más? ¿Alguno tiene alguna duda? Seguro querrá saber algo. Bueno, tenemos otro encuentro el próximo martes y vamos a hablar de argumentación, vamos a decir un poquito, hablar de este librito que es de Schopenhauer, de El arte de tener razón, de lerística, y vamos a poder, bueno, si alguno quiere hacer algo que le quedó colgado de hoy, lo puede hacer. Y me gustaría que practiquemos algo, ¿no? Así como leer algún texto que yo voy a traer, y para que podamos ir expresándonos de la mejor manera posible, con una buena dicción, una buena articulación y matices tonales. Voy a traer algunas fábulas, algún voluntario o voluntaria, para poder hacer una demostración práctica de cómo se puede practicar esto que les decía yo, del acting, de la dramatización, para poder mejorar la expresión oral. ¿Puede ser? Alguien quiere hacer una pregunta, acá está. Acá me figura la madre. Bueno, gracias por los mensajes. ¿Alguien más? Bueno, a ver, si no tenemos ninguna otra inquietud, ninguna cosita, nos estamos viendo el próximo martes, que es el encuentro que sigue. ¿Quedamos así? Gracias. Bueno, Gracias. Muchas gracias. Bueno, Fernando, será hasta el martes. Gracias por todo, gracias por tu colaboración. A vos, chao, nos vemos. Saludos. Gracias.